Bienvenidos a las Charlas del Pollo, el primer podcast en donde cada semana yo, Jesús, alias el Batman, les traeré historias de crímenes reales, historias paranormales o algún tema en específico o random. En esta ocasión estoy aquí con mi mamá, Irma Juana Retamaya, la cual me está acompañando en este tema y sé que le va a gustar. ¿Y cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Y qué bueno. ¿Qué tal la cuarentena? Ya desesperada, tengo mis pies hinchados. Ya me quiero ir a trabajar. Bueno, de ser luchadora, amante del ring, a ser una de las asesinas seriales más buscadas de México, les voy a contar la historia y el caso de Juana Barraza, apodada La Mata Viejitas. No sé si te sonó, si lo llegaste a escuchar, que fue muy sonado entre los 2000. Sí, fue muy sonado. Mataba a las viejitas. Y ahorita vamos a ver por qué las mataba. Sus padres fueron Trinidad Barraza y Justa Jampinero. Juana nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca, Hidalgo. Sus padres no eran nada cariñosos con ella, es más, no conocían esa palabra. Su padre la abandonó luego que nació y solamente se quedó con su mamá. 3 meses después de que su papá las abandonara, su mamá y ella decidieron trasladarse al Distrito Federal, donde su madre trabajaría en labores domésticas. Tuvo otros 2 hijos con un hombre, el cual era un machista. Juana tenía prohibido salir a la calle, ir a la escuela, incluso salir de la casa, no podía salir. Su padrastro la maltrataba verbalmente, diciéndole que no tenía que ir a la escuela si solamente se iba a dedicar a ser ama de casa. Su mamá sí la maltrataba muy físicamente y muy verbalmente, y era alcohólica. Un día su madre decide llevársela de fiesta con unos amigos, y ya con unas copas encima, pues para seguir la parranda, su madre decide cambiarla por unas cervezas. Dios mío. A la edad de 11 años. Y con quien la decidió cambiar, pues la ató de manos y la violó. Tenía 11 años esta Juana. Era una niña. Sí, era una niña. Quedó embarazada y luego, meses después, fueron los hermanos del padrastro quienes la rescataron. Su madre falleció de cirrosis hepática cuando Juana tenía 18 años. No le dio tristeza, más bien sentía rencor y odio hacia su madre, lo cual, pues, está muy enojada con ella, ni siquiera le hizo funeral, ¿no? Pero los días malos no acabarían ahí. A los 23 años de edad, se casó con Miguel Ángel Barrios, quien tuvo una hija. Tiempo después, su esposo la empezó a maltratar, por lo cual decidió iniciar otra nueva relación con Félix Juárez, quien también le empezó a maltratar. O sea, todos maltrataban a Juana. Y sigue empeorando su vida. En 1998, su primer hijo, José Enrique, pierde la vida durante una riña, durante una pelea callejera. Esta muerte sería la más recordada por Juana a los 30 años de edad. De aquí no se sabe si el odio que le tenía a la mamá o que se muriera su hijo. Uno de estos dos fue el causante, el detonante de por qué empezó a matar a las señoras. Uno de estos dos, no se sabe bien cuál, pero muchos aseguran que fue el de perder a su hijo. ¿Pero qué tenía que ver con matar a las viejitas? Más bien se acordaba de la vida que le dio su mamá. Y sí, y de hecho cuando las mataba, pues solamente las ahorcaba y no sentía como que el odio, solamente, o sea, tenía ganas. El impulso por matarlas. A los 30 años de edad, Juana entraría por primera vez al ring con el nombre de la Dama del Silencio. Sí, que era también una luchadora. Y su traje era pues rosa y traía una máscara de mariposa. Entonces que hacía eso porque quería tener el dominio y la fuerza. Como siempre, pues la maltrataban, la golpeaban. Pues ya decidió meterse. Pero o sea, primero entró al ring y ya después empezó con los crímenes. Juana Barraza se subiría al ring con un traje rosa, la cintura fajada, con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes. Y una máscara de mariposa blanca. Coqueta. En una de sus tantas luchas sufriría una lesión en la columna, la cual le bajaría para siempre del ring. Ya no empezó a luchar y tiempo después pues se empleó a promocionar lucha libre y todo ese aspecto. Entre 1998 y 1999, los medios de comunicación empezarían a reportar sobre un asesino. Y aquí tengan bien en cuenta este dato, creían que era asesino, no asesina. Pues sí, como las mataba. Y así seguiría hasta que la encontraron, hasta que la capturaron.
siguió eso. Pues sí, porque como agarraban a las viejitas y las sometían, las amordazaban y las golpeaban, ¿quién iba a pensar que iba a ser una mujer? Machistas. Ahora se supone que uno tiene más sentimiento, uno es disque más débil, pues como le gustaba ya tenía la práctica de las luchas y la fuerza, pues mira. Las mataba con llaves, les aplicaba la manita de puerco. No, y creo también les amarraron unas agujetas o... Ahí más adelante es donde ella empieza a ingeniárselas, a ser creativa. Teléfono. Y... Más adelante es donde ella empieza ya a ser creativa. Bueno, aquí es donde ella se empieza a indagar que era un asesino en serie y lo apodaron el Mataviejitas. Y aquí la policía negó todo lo relacionado, a pesar de las negaciones, a pesar de que decían que sí había algún asesino. Y los policías dijeron, no hay nada, todo está bien, todo tranquilo. Como ahorita el coronavirus, todo tranquilo, todo correcto. Nada, no está pasando nada. El 25 de noviembre del 2002, Juana, haciéndose pasar por enfermera, llegó a casa de María de la Luz, quien vivía en la colonia Alianza Popular, Revolución de la Delegación Coyoacán. Usando sus técnicas de convencimiento, logró entrar a la casa, pero la señora hizo un comentario malo, denigrante, que le causó... le causó coraje y le empezó... Coraje. ¿Qué le diría? No sé, no se sabe qué le diría, pero como que le sacó el coraje y Juana se lanzó hacia ella y le aplicó una de sus llaves de lucha, donde pues la mató y desde ahí los crímenes continuaron. Para el 2003, noviembre del 2003, la policía ya tenía suficientes pruebas que sí había ya un asesino a suelto, pero como en las películas de acción, siempre se crea un grupo de detectives y criminalistas que resuelven el caso, y así fue en esta investigación. Pero más que ver quién era el criminal, describieron a toda la Ciudad de México y llegaron a la conclusión de que le gustaba el arte y era homofóbico. ¿Y por qué el arte? Porque empiezan a hacer los crímenes y solamente porque en 3 casas estaba la misma pintura, dijeron, no, es que a este criminal le gusta el arte. ¿Pero pintura de qué? Era una pintura como de un paisaje y en las 3 casas estaba esa pintura y dijeron, no, es que tal vez le gusta el arte. Y empezaron a indagar tal vez hicieron un boceto y que era un hombre, pero que era un hombre muy alto, robusto y fuerte, o sea, que tal vez se pintaba o se vestía de mujer o era homosexual o tenía coraje. O sea, empezaron a hacer un montón de teorías y nunca le atinaron. Y ella se pintaba las uñas de rojo, nunca dejó huellas del esmalte ahí. No, dejó un montón de huellas, no era nada precavida ella. Era tosca. Dejó un montón de huellas y un montón de evidencia, pero más adelante les contaré sobre eso. Y aquí, o sea, la policía casi describió a media Ciudad de México. Nada más en lo único que sí acertaron es que se pintaba la ceja. ¿Y eso por qué? Era el único, porque decían que si era una persona que, pues, era un hombre que se vestía de mujer, se pinta la ceja. Era lo único. Pero mientras la policía hacía bocetos falsos y entre los partidos políticos se empezaban a pelear de que no es por tu culpa, no es por nuestra culpa, no es que por esas fechas se peleaban dentro de que un partido lo está implementado y que era broma y todo eso. Aquí pues Juana empezó a mejorar la forma de matar, se ganaba ya aquí la confianza de sus víctimas o las espiaba desde días antes y ya con eso pues iba y las mataba. Ya estaba entrando en casa, pues las comenzaba a estrangular, comenzó a utilizar cables de teléfono, como habías dicho, cortinas, mecates e incluso las batas o la cinta de las batas las empezó a utilizar y también su estetoscopio que llevaba, con ellos las ahorcaba. Por eso les daba seguridad a las viejitas. Ah, pues sabe de enfermería, y luego ellas, las viejitas necesitadas de alguna tarjeta, de alguna ayuda, pásele, porque tengo entendido que también luego les pedía trabajo. Sí, que luego a las viejitas luego les decía, o le hago el quehacer, o le lavo, o les planchaba. Y pues ya después ya no le parecía. Y esto a Juana, pues, o sea, se le decía muy fácil hacerlo. Y en algunos casos se llegó a registrar que apuñaló a sus víctimas o incluso abusó sexualmente de ellas, pero no se sabe si abusó cuando estaban vivas
o practicó necrofilia. No creo. No, Pero, o sea, sí es como que una de los teorías que pasó. Ajá. Que ya le inventó la gente, porque no creo. Pero lo que sí es que como en algunos casos le dio como remordimiento y las acostaba en la cama o las ponía en el sillón, en uno, hasta le puso un banquito, o sea, ya la había matado y la acomodó y le puso un banquito en sus pies y como que las vestía. Y en algunas de sus víctimas se notaba la ira con las que la mataba y en otras, como ya te decía, las posaba en su cama y en el sofá, o sea, como que sí les tenía coraje y les recordaba algo de su infancia. Yo creo cuando había la violencia era cuando las viejitas ya, veían que no era verdad, y las viejitas pues también se defendían. Entonces esta pues las agarraba, decía, ¿cómo de que no? Órale. Entonces pues ayer las viejitas se defendían, era cuando ella, yo creo, decir, no, estas me van a gritar o a escuchar la gente allá afuera, mejor la mato, y las agarraba ya con violencia y no se dejaba. Y yo me imagino que cuando las dejaba en la cama o todo bien, pues es que ya era porque las viejitas ya ni las manos metían. No, o sea, como que le daba el remordimiento de, ay, está bien bonita doña Eduviges, y ya la recostaba ahí. No creo. Pero pues, después de matar a sus víctimas, las robaba. Esto es común en los asesinos, pero Juana, este ritual era diferente. Mostraba rastros de ambos sexos, en los asesinos de ambos sexos, ya sea entre mujeres y entre hombres, porque entre hombres aplicaba lo mismo, espiaba, seguía y se ganaba la confianza, y también los hombres pues se llevan como el premio de el pedazo de cabello o no sé, una prenda de la víctima. Y hasta eso no les robaba por querer tener dinero, sino, o sea, les robaba por querer tener como una recompensa o algo de sus víctimas. Y de las mujeres era que se ganaba mucho su confianza. Y por eso era así como que Juana fue uno de los asesinos número 1 de México. Idéntico a los demás, o sea, diferente a los demás. Pero que había dicho se había dicho que robaba, o sea, las mataba porque les robaba, y era porque pues necesitaba el dinero. Ajá, o sea, sí robaba también por querer tener necesidad, pero no lo hacía tanto, o sea, se llevaba como que un vaso ahí de los 15 años o una figura para ella poderla tener. Pues sí, pero también nunca robó casas lujosas de las viejitas, siempre se agarraba gente, ¿sí? O sea, yo de lo que yo escuchaba y de lo que yo me enteré, fue de que como las veía pues de bajos recursos, pues ya ves que los viejitos, que su tarjeta, que para que les den su dinerito, su despensa, entonces por eso se ganaba la confianza para darles un dinero, una tarjeta. Sí, pásele, pásele para darle los datos y todo eso, pero era para pura gente necesitada, o sea, era gente necesitada, de bajos recursos, y ahorita de ricos, eso. Quién sabe, a ver. Y ahorita viene eso. Con este método, Juana continuó con sus asesinatos, y en el año 2002 con 12 víctimas, en el 2004 con 17 y en el 2005 con 11 víctimas. Válgame Dios. Más a la policía le seguía valiendo, solo se la pasaban la bolita de corporación en corporación. Empezaron a arrestar a gente que no era, y al momento de presentar al culpable se les venía todo encima, porque es como que presentaban a una, ya capturamos al Mataviejitas, y mataba. No, pues sí. Y así les pasó varias veces, y uno de los casos fue el de Matilde Sánchez, a quien arrestaron en el 2004, pero luego dejaron ir gracias a que sus familiares y amigos organizaron una marcha para ser escuchados y para que la pudieran liberar. Uh-huh. Otro de los casos fue el de Araceli, quien fue detenida con relojes y anillos. Y Araceli era comadre de Juana, de la Mataviejitas. Y también ella pues fue detenida porque tenía anillos y figuras de una de las víctimas de la Mataviejitas. ¿Pero qué? ¿Y por qué mataba? ¿Y ella, Juana, mataba y luego les decía a ella? No, es que esta Araceli nada más se metía y les robaba. O sea, se metía también como enfermera y les robaba. Pero ella nunca las tocó, ella solamente se metía a robar. Porque incluso en uno de sus testimonios
llega a decir que le ofrecieron caldo de pollo y que ya eso para ella pues no se los aceptaba porque ya les robaba y ahora les iba a quitar de comer. O sea, no. Y solamente la acusaron de un crimen, pero ya después la dejaron. Y entonces ella se iba con las joyas y dejaba a Juana Barraza, a Juana... No, nunca se juntaron. Nunca tuvo conexión, solamente fue una coincidencia así de lo... Pero no que apareció muerta la señora. No, o sea, una de las víctimas que Araceli robó, después fue víctima de la Mataviejitas. Y por eso agarraron a Araceli. También las gentes, ¿no? O sea, ya le habían robado a la viejita y ya luego llega otra y... Días después, Juana vuelve a asesinar. Y la policía se queda con la boca abierta por pues no entender qué es lo que estaba pasando. O sea, si aquí tenían a la Mataviejitas, vuelve y asesina. No era. Y es, o sea, ya la regamos una, no hay que regar la otra, pero no, sigue pasando. Ay. Es lo que pasaba esto, según el perfil criminólogo. Juana no era Juan era muy inteligente, o sea, según el perfil que habían hecho, que era muy inteligente y que por eso no la podían capturar. Y al contrario, Juana no era nada inteligente y no era nada astuta, al contrario, dejó un montón de evidencia porque agarraba las cosas, o sea, no usaba ni siquiera guantes, usaba cosas. Y a ver por qué no lo llevaban a donde analizan las huellas, el sudor y todo eso. Me imagino yo que en ese tiempo yo creo... No, sí ya debía, pero no estaba tan avanzado como ahora. Lo del ADN. Incluso en uno de sus casos, ya iba a matar a una viejita, pero llega su hija y como la ve vestida de enfermera, le dice que si la puede, que le enseñe una radiografía. Que se la... Ajá. Que checara qué tenía y pues como no sabía nada, dice, está bien, y se fue. Y ya la viejita se salvó. Que se le interpretara. Ajá. Pero ya, esa viejita fue la única que se salvó. Pero se dice que la justicia es ciega, lo cual no es. Ya se sabe que para que haya justicia se tiene que meter con alguien de dinero, lo cual Juana hizo. Su víctima fue María del Carmen Camilo González, quien era la madre del criminólogo Rafael Moreno González, quien había sido director general de peritos periciales de la Procuraduría de Justicia. Topó con pared. Ajá, y aquí es donde ya empiezan a hacer bien el caso. ¿Pero la mató? Sí. Hijo de maíz, no, pues ahí investigó hasta por debajo de todo. Pero aún así no la atraparon. En eso comenzó la mejor operación para atrapar. Y aquí incluso todavía decían que era asesino al Mataviejitas, llamada Ojo de Águila. No se llamaba así, se llamaba Parques y Jardines, porque creían que operaba en parques y jardines. Y no, ni eso. ¿Pero por qué parques y jardines si andaba de casa en casa? Porque creían que las veía en los jardines, que veía a las abuelitas en los jardines o en algún parque y de ahí se las llevaba a su casa. Ay, pero también ahí, ¿no? O sea, debieron de haber visto en donde vivían las viejitas, qué tipo de parques y jardines había. O agarraba las mismas de la misma... No, o sea, agarraba diferente. Ahí está. Agarraba diferente. Pero ni esta operación funcionó y primero comenzaron a repartir volantes del sospechoso. Y ya fue cuando la criminóloga hizo un retrato hablado del sospechoso. Y fue la peor de evidencia. No sé si te acuerdas del retrato que está al lado de ella y que está hecho con plastilina y es una... Dice que ese era y era hombre. Hasta ahí era hombre todavía. Pensaron, yo creo que era hasta un transvesti. Como está tosca la señora. Y como practicaba lucha, o sea, dice, no, está grande. Pero ella no solo se puso las pilas para atrapar a la Mataviejitas. Fernando Batis hizo lo impensable y le pagó a viejitas para que fueran la carnada y así poder atrapar a la Mataviejitas. Imagínate. Y ni aún así cayó, o sea... Un aventón por allá. Estaban ahí, toda la policía en un jardín y intentando atrapar a la Mataviejitas. De aquí viene, doña Dubijas, aquí viene. Y ya acá la Mataviejitas con su hacha. ¿Qué está pasando ahí? Estamos cazando a la Mataviejita. No. Y no, y ni aún así hizo lo impensable y no sirve. Pasaría un año para que la Mataviejitas fuera capturada gracias a un joven que llegó temprano y fue el fin de la Mataviejitas. ¿Quién era el joven? El joven, no dicen el nombre, pero vivía con una señora. Era como
que le pagaba renta y el joven se fue a trabajar de mesero, salió temprano, como eso de las 10, 11. Híjole. Y ya cuando llegó, pues vio a la señora toda muerta y golpeada de la cara. ¿Y entonces? O sea, él salió la mataviejitas y entró el chavo y ya la vio. Y ya el chavo se echó a correr y ya de que pura casualidad vio a 2 policías, la lograron atrapar. No, así de pura cajeta atraparon a la mataviejitas. Y me acuerdo que cuando la atraparon iba bien, pero sí bien pintada de su pelo, bien pintarrujeada. De hecho, creo que las uñas le gustaba arreglárselas de esmalte rojo. O sea, se pintaba y por eso decían que era un transvesti o que le gustaba pintarse o vestirse de mujer. Ajá. Nunca pensaron que fuera una mujer. Pero pues ya la evaluaron y la vida que llevó desde chiquita. Desde chica, o sea, no se sabe bien si fue... Imagínate que tu madre te haga eso, que te estén viendo. Si la persona en la que tú más confías es tu propia madre, que está para cuidarte, protegerte, guiarte, amarte, y que te haga eso y nada más por borracha. Y hasta esto... O sea, qué situación tan más triste, ¿no? Pues, y así como esta es una de tantas situaciones que hay de chamacas que... No tanto de chamacas, sino casi, pues, como la mayoría casi son hombres. Ahora, fíjate, fue buena madre, porque también entrevistaron a su familia, nunca le vieron nada malo a su mamá, y sí protegía a sus hijos, porque vivía creo con uno de ellos. Y el dolor que le causó el grande, el que se murió, lo mataron a batazos. Entonces... Sí, pero aquí casi la mayoría de criminales siempre es el detonante en la familia. Sí. Ya sea por mamá o por algo, pero siempre es en la familia. Pero más por la mamá. Pues le dio coraje, imagínate qué tristeza que tu propia madre ahora no tenía ni 6 ni 7 años, tenía 11 años, ya se acordaba perfectamente ya. Y así de, dame 3 caguamas y ya vete. Y llévatela y lo que sufrió la niña, no, o sea, lo que sufrió cuando era una niña, pues eso. Y luego no sabía leer ni escribir y así pudo, pues, escapar de la policía tantos años. Y así vemos que tanto... Pues vemos que los policías no están tan bien entrenados. ¿A poco ellos saben de evidencias? Muchos no. No, pues pero... no. Se meten a una casa y empiezan a agarrar, si por ejemplo es de asesinato, debe de entrar con cuidado porque va a haber evidencias en cabello, en pisadas, en huellas y todo eso, y ellos no saben. ¿Qué saben ellos de eso? Y así, y la agarraron pues porque el chavo llegó temprano. Si no hubiera llegado, todavía, incluso no sé si todavía y a los policías cuando dijeron, no, es que estos fueron los que la agarraron, creo hasta los condecoraron. Ajá. Pues ahora sí fue de pura cajeta. Fue de pura cajeta. No se sabe si... Que fue gracias al muchachito. Pues de hecho casi, o sea, todo fue de pura casualidad de que la agarraran y de que siguiera matando. Gracias a Dios, porque pues las viejitas, tantas viejitas, o sea, por muy mala que sea uno, no merece ese tipo de... Ahora, con la que debió de haberse, ahora sí haberle dicho sus cosas fue a su mamá. Pero murió cuando tenía 18. Y cuando se meten a la casa de Juana, encuentran todas las figuras que se robaba de las casas. De las viejitas, y hasta tenía recortes de periódicos y de revistas donde aparecía... Famosa que soy. ¿A qué decía? Famosa que soy. Pues no sé si decía eso porque como no sabía leer, estaba como que soy la mata. Pero entonces, ¿cómo se...? Pues porque veía el asesino a la viejita. Y nunca que sus mató. Hijos le podrían haber dicho, bueno, mamá, ¿y tú por qué coleccionas esas caladas tan feas? Pues una vez que luego ya a cierta edad les da por coleccionar cosas. Ay, pero ahí se supone que salía las muertes de las viejitas y lo que les hacían. Y fíjate, ya para recortar. Y ya pues la metieron a la cárcel y le dieron, ¿qué? 570 años. Ay, pero ya sabes que por ahí yo creo va a salir ya con esta ley que hay. No, ya y no. Hasta cuando pues entró con una de las meras de un cártel y ya ella le ayudó a leer y a escribir y se casó por un día porque no. ¿Las viejitas? Ajá, en la cárcel se casó por un día y después no le cayó bien el señor y lo dejó.
No, pues yo creo lo quería tener ahí y no quería ir a visitar y... En la cárcel se casó. E incluso compartió celda con esta... Ay, ¿cómo se llama la de educación? Ester Gordillo. Pues sí, porque también, pues quién es el Ester Gordillo, no es asesina, pero sí es bien bandida. Y esta, pues asesina serial, bandida, y las dos adoradoras de la muerte. Ah, sí, porque también adoraba a la muerte. Y ella era, porque cuando hicieron un programa hace algunos años de asesinos seriales, entrevistar en una de ellas, de asesina serial, fue la Mataviejitas, y era adoradora de la muerte. Y bien aperifollada, bien arreglada de la cara, bien sí, se arreglaba bien. Y sigue diciendo que ella no mató a... Ajá, desde que la agarraron, ella dijo que no, que era inocente y que ella no había sido, pero... Ya me lo va a decir, sí, yo hice esto, yo hice el otro. Imagínate qué dolor tan grande para sus hijos. Pues se le acusa de más de 40 homicidios, a los que se sabe, incluso pudieron haber sido más. Pues sí te creo. Y así. Y más si esas viejitas estaban solas, ni quién las... pues yo digo que, pues sí, porque si pudo matar a 40... Pero ya de ese caso para acá ya nunca se volvió a saber de viejitos que dijeran, pues andan matando a los viejitos, como en ese tiempo, nada más era puro viejito, no. Pura viejita. Ya no. No, ya después fue lo del caníbal de la Guerrero y todo eso. Sí. Ese también está muy interesante ese caso. Ay, sí, está bien interesante, pero no, qué feo. Nada más mató a 3. Pues sí, pero también ya ves, ojos vemos, corazones no sabemos. Le gustaba la poesía. Le gustaba, y con esa las conquistaba, con la poesía. Eso, no, hombre. Todo un poeta y se lo chutaron. Y también ahí en ese hay mucha... También viene siendo por su mamá. Su mamá también lo maltrataba, no sé qué tanto. No sé qué hacía la señora, si era prostituta. El chiste es que si llegaba tarde lo dejaba afuera y él lloraba. Y que le decía, tengo hambre, tengo frío, tengo esto. Y se quedaba el niño ahí dormido afuera, mientras ella acá. Sí, pues en un libro relata él que pues que con esa perra vieja nunca volvería. Y le dice un montón de groserías expresándose de su madre. Ajá. Qué feo te digo, ¿no? Bueno, pero ya eso sería otro tema. Y bueno, aquí hasta ahorita pues la Mataviejitas no sé si todavía siga viva o no, pero sí. Si sigue, ahí a ver si escucha este podcast. Pues que Dios la bendiga y que ojalá y primeramente Dios sí. Luego en la cárcel va gente que les predica de la palabra de Dios y pues así haya sido el peor abusador, la peor ratero, la peor que haya matado, si ella se arrepiente de todo corazón, así con Dios, el único que la va a perdonar y nueva criatura es Dios. Incluso hasta compartió celda con una viejita. No la mató, pero compartió celda. Sí, nada de haber dicho, Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Pero compartió celda con una viejita. Y esta fue la historia de Juana Barraza, alias la Mataviejitas. La Mataviejitas, sí. A todo dar. Sí, está todo muy bueno. Cuando estuve investigando, o sea, sí me quedo como que de a 6 viendo de que a poco sí es así la policía. Y ya viendo los casos, sí me impresiona de que sí está bien jodida la policía de México, la neta. Sí, a mí por eso me gusta ver estas series de... Que también, o sea, sus churros, ¿no? Crímenes, ajá. Porque dice uno, ay, ojalá y así fueran de... Yo al menos luego los casos que quiero que investiguen son de las violaciones de las niñas y de los niños, de las mujeres también, que tanta matadera, que digo yo, híjole, que estuvieran esos detectives aquí para que se pudieran saber quién los mata, quién les hace eso y encontrar a la gente que les hace. Porque allá se investigan todo. Huellas, la psicología. Les hacen uno, Ajá, estudio psicológico. Estudio psicológico y... ¿Aquí qué?
Y aquí es lo interesante porque casi todos los asesinatos, siempre de los asesinatos o detona desde la niñez o ya detona de... La mayoría es desde la mayoría es de la niñez. Que fueron maltratados, violados. Incluso violados, no ni maltratados, sino simplemente por cualquier cosa, ya sea por sobreprotección o por que su familia era muy religiosa, llegaron a... Pero esos son más pocos. Pero de los pocos son de los asesinos más seriales, más de los bien más de fuertes. Los religiosos son los padres. No, de los religiosos no hay tantos asesinatos así, pero... No, pero de violaciones y que sí. tiene que ver con los religiosos son por parte de los padres, o sea, de los curas. Ya acá de asesinatos porque es por parte de que ha habido desde la niñez, ya sea por parte del padre o de la madre, han tenido ese tipo de conducta. Sí, casi se va más por la madre. Siempre es más por la madre. Pues sí, porque el padre se va. En algunos se va, en otros se muere y la madre es como que la quiere sobreproteger. Y luego desgraciadas, porque a ver lo que les hacen, prefieren o a ver esta señora su vicio o algún hombre 3 caguamas o andar por con una niña. Fíjate, y esto es uno de pocos. Sí, porque cuántos casos no se ha visto de que su madre la vendió por ya ves la canción, tú me cambiaste por oro. Pues sí, pero Y bueno, ¿y qué tal te pareció el caso? ya lo había escuchado yo, pero no se metió uno a fondo ni nada. No, y eso es poquito. Ajá, esto es así Eso es algo, un resumen. Un resumen de todo, porque Esto es sí, un como te digo, que sí no todo. se sabe que si mató a más de 40 mujeres y de todo. Pero sí, o sea, lo intenté resumir lo más breve posible. Pero sí, investigando es bastante, o sea, es bastante información que luego no te llegan a decir o luego no llegan a meter. Sí. Pues sí, a mí yo ya lo había escuchado, me pareció bien. Y pues que Dios la bendiga y la perdone. Sí, porque te digo, no se sabe si sí llegó a abusar de ellas y practicar necrofilia. No creo. Porque en dado caso, ¿para qué se viera comprometido en la cárcel con otro hombre? Pues que tal si le gustaba de las dos. Pero la necrofilia que no son con... La necrofilia es con ya una persona muerta. Creo, sí, llega a haber casos que sí. Sí, pero no creo de esta persona. O sea, te digo que no se sabe. A menos que pues hubieran dicho. No, por eso te digo que llegan a veces a encontrar abuso sexual, pero no se sabe si era antes de que las matara o ya cuando las mató, que sí la haya practicado. Y pues si la practicó, sabe. Pues allá ella. Pues sí. Y bueno, esto ha sido todo del podcast, las charlas del pollo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Denle mucho likes, muchachos.